Hola, buenos días para todos. En este teórico vamos a hablar de anemia, pero centrándonos en la anemia ferropénica por la frecuencia y la importancia de este tema, sobre todo en la edad pediátrica. La guía de la presentación va a abordar algunos de los siguientes puntos: la importancia del tema, centrándonos en las consecuencias del déficit de hierro en la salud, algunos datos a nivel mundial y a nivel nacional, y después vamos a tener una segunda parte en otro teórico que vamos a centrarnos en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. En principio vamos a repasar algunas definiciones para saber que estamos hablando todos de lo mismo. La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de los valores considerados normales para esa edad y sexo. Con fines prácticos nosotros tomamos como punto de corte las concentraciones de hemoglobina por debajo de 2 desvíos estándar para edad y sexo. La ferropenia es la carencia de hierro y por tanto la anemia ferropénica es la anemia determinada por la carencia de hierro. Ustedes van a encontrar muchas tablas, algunas de las cuales discriminan la concentración de hemoglobina por edad. Siempre hay que tener en cuenta que la concentración de hemoglobina puede variar en función de la edad, de la raza, de algunos estados fisiológicos y de la altura del nivel del mar. Acá tienen otra tabla que lo interesante es que muestra no solo la concentración media de la hemoglobina, sino los puntos de corte en -2 desvíos estándar, así como del hematocrito, y de los índices hematimétricos que nos van a servir para caracterizar el tipo de anemia cuando contemos si sea necesario realizar un hemograma y ver si es compatible con las características hematimétricas justamente que presenta la anemia ferropénica. La OMS establece puntos de corte para agrupar las enfermedades en 6 meses a 59 meses, en 5 a 11 años, en 12 a 14 años y en mujeres no embarazadas de 15 años y más. También estos puntos de corte nos sirven para hacer diagnósticos poblacionales. Estos son muy útiles cuando realizamos encuestas y ustedes tienen como, por ejemplo, en los niños de 6 meses a 5 años se determina un valor de hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro. A partir de los 5 años menor de 11,5 hasta los 11 años, en niños de 12 a 14 menor de 12. Bueno, ¿y cuál es la importancia del tema? La importancia del tema nosotros la dividimos en dos grandes áreas. Una son las consecuencias del déficit de hierro y también de la anemia sobre la salud, y otra es en la prevalencia tan alta que tiene esta deprivación nutricional en la población a nivel mundial, sobre todo en algunos grupos de riesgo. Para entender cuáles son las consecuencias que puede tener la depresión de hierro en la salud, es importante saber en qué procesos del organismo participa el hierro. El hierro es un nutriente esencial para casi todos los organismos vivos y es un cofactor fundamental para múltiples procesos enzimáticos. Por lo tanto, la carencia de hierro no solo va a determinar una traducción a nivel hematológico por la anemia, sino que va a afectar a múltiples procesos. El hierro participa en procesos metabólicos como el transporte de oxígeno, el metabolismo oxidativo, el crecimiento y la maduración celular, participa en la mielinización de neuronas y por lo tanto en los procesos de visión y de audición. Es fundamental en la morfogénesis neuronal y en procesos bioquímicos de áreas vinculadas a la memoria, al desarrollo del comportamiento, al área motora y a los ciclos de sueño y aprendizaje. Entendiendo estos múltiples procesos en los que el hierro participa, es importante conceptualizar entonces que la ferropenia es una enfermedad sistémica que se va a traducir por la afectación de múltiples órganos y tejidos y que sus consecuencias negativas están presentes aún en ausencia de anemia. Presentes incluso asintomáticas, presentes sintomáticos, y después que llega la anemia ya es una llegada tarde, porque en realidad es una manifestación tardía del trastorno. Las manifestaciones clínicas de la depresión de hierro tienen relación con la severidad, el momento en el que se produce y la duración. Entonces, si entendimos que el hierro es un cofactor en múltiples procesos que se producen a nivel del organismo, vamos a ver todas las consecuencias que van a tener. Hay una disminución de la termogénesis, hay una alteración tanto funcional como histológica del tracto digestivo, hay una alteración de la inmunidad celular y humoral, hay una disminución de la capacidad bactericida de los neutrófilos, hay mayor susceptibilidad a las infecciones y sobre todo del tracto respiratorio, alteran la velocidad de conducción en los sistemas sensoriales, auditivos y visuales, hay una reducción del tono vagal, hay una alteración del metabolismo energético neuronal con trastorno a nivel de los neurotransmisores, de la mielinización de la función de la memoria,
produce alteraciones en el ritmo de sueño y puede producir apnea del lactante y alterar el vínculo temprano de la madre y del hijo. Yo me detengo acá específicamente en las consecuencias que puede tener el desarrollo, porque como ustedes ya saben, y además lo vamos a abordar en la prevención, nosotros hacemos una suplementación farmacológica de hierro y no siempre las familias adhieren a dar el tratamiento. Ahora han mejorado mucho las presentaciones farmacológicas, pero a veces la baja tolerancia, el sabor desagradable o el propio olvido hace que no se le administre con la constancia que tiene que ser recibido. Y muchas veces las familias, dentro de los argumentos que nosotros le damos, esta cuestión de explicar que la ferropenia tiene una alteración en el desarrollo neurocognitivo de los niños que puede alterar la visión, la memoria, la audición, sus procesos de aprendizaje, pueden ser como elementos a tener en cuenta para adherirnos mayormente al tratamiento. Se ha demostrado que los lactantes y los niños que sufrieron ferropenia tienen peores puntuaciones en pruebas que evalúan funciones neurocognitivas, y esta afectación que se puede dar en toda la infancia y en el curso de la adolescencia puede dejar secuelas sobre el desarrollo de la conducta infantil con efectos a largo plazo sobre el rendimiento intelectual. A su vez, si tomamos otros grupos etarios y, por ejemplo, hacemos y abordamos las consecuencias a nivel de la mujer embarazada y del recién nacido, hay en la anemia severa de la embarazada, tiene mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas, hay mayor riesgo de mortalidad materna, hay mayor riesgo de parto prematuro y mayor riesgo de bajo peso al nacer. Esto que estuvimos haciendo foco era en las consecuencias de la depresión del hierro, pero las consecuencias de la anemia va a resultar justamente en los elementos que traducen la falta de entrega de oxígeno a los tejidos, como la debilidad, la fatiga, la dificultad en la concentración, la reducción del rendimiento físico y de la capacidad de realizar actividad aeróbica y obviamente la disminución en los procesos de neuroaprendizaje y también en la productividad laboral. Ahora centrémonos en otro de los aspectos que revelan la importancia del tema y que son los datos. A nivel mundial y en términos genéricos, la ferropenia es la carencia nutricional más frecuente y más grave a nivel mundial, es el trastorno hematológico también más frecuente, y si bien su prevalencia es mayor en países en desarrollo, es la única deficiencia nutricional con prevalencia significativa en países desarrollados. Afecta aproximadamente al 30% de la población mundial y dentro de los grupos de riesgo se consideran y se reconocen las embarazadas y los niños menores de 5 años, pero sobre todo los niños de menos de 2. O sea que la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia, especialmente en la edad comprendida entre 6 a 24 meses, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, pero es 2.5 veces más frecuente en los países en vías de desarrollo. Afecta al 24.8% de la población general a nivel mundial, al 41.8% de las mujeres embarazadas, al 24.1% de las mujeres en las Américas. Pero a nivel de los preescolares su prevalencia alcanza casi la mitad de los preescolares con un 47.4%. 293 millones de niños en el mundo tienen anemia. ¿Qué pasa en nuestro país? Datos de la Encuesta Nacional de Estado Nutricional, Prácticas de Alimentación, Lactancia Materna y Anemia, realizada por el Ministerio de Salud Pública, Mides, Ruanda y UNICEF en el 2011, muestran datos totales y datos discriminados por algunas características. Este es un estudio de alcance nacional que se hacía a usuarios de la salud tanto pública y privada de 6 a 24 meses que nos permitió conocer la prevalencia de anemia y si bien esta encuesta se practicó hace poquito, los datos aún no están publicados, pero les puedo adelantar que tiene una disminución significativa, pero sigue siendo un problema a nivel de salud pública. Estos datos, esta encuesta, revela que la prevalencia de anemia en niños entre los 6 y los 23 meses es globalmente de un 31.5%. Si esto lo discriminamos por edades, vamos a ver que en el grupo de 6 a 11 meses alcanza un 41%, de 12 a 17 meses un 29.1% y de 18 a 23 meses un 24.2%. O sea que miren qué dato el de 41% en los lactantes de 6 a 11 meses. Si a su vez lo discriminamos por área geográfica, es mayor en el interior con un 39.1% con respecto a Montevideo, que es un 24.6%. Con respecto a los ingresos en el hogar,
los hogares con ingresos más bajos, que son los que se ubican en el quintil 1, la prevalencia de anemia es 37.1%. Y vean que la prevalencia igual se mantiene. En el quintil 2 vieron que es 38.8, en el 3 27.3, en el 4 21.6 y en el 5 12.5%. O sea que los quintiles con ingresos más elevados también tienen una prevalencia significativa, pero es casi 3 veces superior en el quintil 1. Hay algunos datos interesantes que muestran estas encuestas también, como algunas variables asociadas. Hay una estrecha relación entre la anemia y factores sociales asociados a la pobreza. Los hijos con madre de baja escolaridad presentaron más del triple de posibilidad de presentar anemia y los niños con hogares de menor ingreso, como dijimos recién, tienen una prevalencia de anemia de 3 veces superior. Concluyendo, dijimos que el 31.5% es la prevalencia total de anemia en los lactantes entre 6 a 11 meses. El 23.3% de los niños presentó una anemia leve, el 8.1% una anemia moderada y ningún niño se observó anemia grave. Dijimos que era significativamente mayor en los niños en el interior del país y que también era mayor en los niños pertenecientes a hogares con menor quintil de ingreso, pero a pesar de las diferencias mencionadas, se destaca que la anemia no es un problema exclusivo de los niños de bajos ingresos, sino que también está presente en los niños de medios socioeconómicos más altos. Si nos enfocamos en la severidad de la anemia de acuerdo a la salud pública, desde el punto de vista de la salud pública, la importancia que representa la anemia para una población puede determinarse evaluando los niveles de prevalencia de la misma, como lo define la OMS. O sea que sería un problema de salud pública severo si es de 40% superior, moderado de 20 a 39.9%, leve de 5 a 19.9% o normal de 4.9% o inferior. En nuestro país, por la cifra que tenemos, es un problema de salud pública moderada. Ahora bien, en esta primera parte nos ocupamos, ¿no?, de ver las definiciones, de repasar las consecuencias de la depresión de hierro y de la anemia a nivel de la salud y de observar algunos datos de lo que pasa en nuestra población, sobre todo pediátrica. En la segunda parte del video nos vamos a centrar en el diagnóstico, en la prevención y en el tratamiento.